En menos de 48 horas, las ciudades de Rusia quedaron a oscuras. El viernes 10 de octubre, Putin cometió otro error de cálculo importante. Y ahora, 500.000 rusos están pagando el precio. Ordenó un ataque masivo contra la infraestructura energética de Ucrania, pero el presidente Zelensky ya le había advertido. Si Rusia atacaba las ciudades ucranianas, Moscú misma enfrentaría la oscuridad. Esa advertencia se hizo realidad. La respuesta de Ucrania fue inmediata y precisa. En cuestión de horas, 500.000 de rusos se quedaron sin electricidad mientras se acercaba el invierno. Y no terminó ahí. Drones ucranianos volaron profundamente en territorio ruso, a casi 1.000 millas de distancia, atacando una de las refinerías más grandes del país, Música, una instalación que Putin alguna vez creyó estaba fuera del alcance de Ucrania. Las redes eléctricas fallaron. Las refinerías ardieron y millones vieron cómo su país se sumía en el silencio. La causa no fue un accidente, fue precisión. Ucrania había hecho lo que Moscú creía imposible, llevar la guerra al corazón del territorio ruso. Moscú llamó a los ataques terrorismo, Kiev los llamó consecuencias, y así comenzó todo. Aproximadamente a las 2:15 de la madrugada, explosiones iluminaron los cielos sobre Kiev. Los edificios de apartamentos temblaron. Los ascensores se detuvieron entre pisos. Los hospitales pasaron a energía de emergencia. Los bomberos corrían por calles iluminadas solo por el resplandor rojo de las sirenas de advertencia. Las familias se acurrucaban en la oscuridad, escuchando el zumbido profundo de los generadores mientras el transporte público se detenía y las redes de comunicación se desvanecían. La ciudad contuvo el aliento bajo el sonido implacable de los impactos lejanos. Las autoridades confirmaron más tarde que se habían lanzado cientos de drones y docenas de misiles. Un asalto diseñado no para la victoria, sino para el miedo. Pero esa fue solo la mitad de la historia. Cuando provocas a una nación con una determinación endurecida, debes esperar una respuesta. Y la respuesta de Ucrania no fue el caos, fue la precisión. Fue un mensaje escrito con fuego y silencio. Ningún lugar dentro de Rusia se presumiría seguro nuevamente. En cuestión de horas, unidades ucranianas, inteligencia, operaciones especiales y divisiones de drones ejecutaron un contraataque planeado en secreto durante semanas. A las 4:30 de la madrugada, drones de largo alcance cruzaron al espacio aéreo ruso. Sus objetivos no eran soldados ni trincheras de primera línea, sino las arterias que alimentaban el esfuerzo bélico ruso. Subestaciones, refinerías y depósitos de combustible. Las explosiones resonaron en la región de Belgorod mientras las plantas de energía se desconectaban. Los transformadores ardían intensamente contra la noche. Distritos enteros quedaron en penumbra. 500.000 de rusos se encontraron de repente en el silencio, atrapados en ascensores, parados en calles oscuras, buscando velas y explicaciones. Las autoridades culparon a fallos técnicos. La televisión estatal lo llamó escombros caídos, pero todos sabían que esta oscuridad venía de Ucrania. Al acercarse el amanecer, los ataques se intensificaron. En Donetsk, un dron ucraniano golpeó una fábrica que producía drones de combate y municiones. La explosión destrozó el complejo industrial, enviando escombros al aire. El incendio que siguió ardió durante horas. Los medios rusos lucharon por explicar cómo algo tan lejos del frente podía arder tan fácilmente. Luego llegó el mensaje más distante y devastador. A las 8 de la mañana surgieron informes desde Bashkortostán. La refinería Bashift 1PC, una de las instalaciones de combustible más grandes de Rusia, estaba en llamas. A más de 1.000 kilómetros de la frontera ucraniana, uno de los pilares de la red energética rusa había sido alcanzado por drones ucranianos de largo alcance. El humo cubrió el horizonte. Las operaciones se detuvieron. Los oleoductos que alimentaban al ejército ruso quedaron paralizados. El impacto llegó a Moscú antes de que las llamas se extinguieran. La apuesta de Putin de que Ucrania podía ser aterrorizada hasta la sumisión había fracasado espectacularmente. Por cada apagón ucraniano, una ciudad rusa ahora perdía su propia luz. Por cada central eléctrica bombardeada en Kiev, una refinería ardía dentro de Rusia. La psicología de la guerra había cambiado de la noche a la mañana. Rusia había intentado hacer del invierno su aliado. Ucrania convirtió ese mismo invierno en un arma. En Belgorod,
Kursk y Bashkortostán, los funcionarios locales reportaron apagones continuos y fallos de energía. Los hospitales dependían de energía de respaldo. Los precios del combustible subieron mientras las rutas de suministro flaqueaban. Y a través de todo esto, una pregunta susurraba por toda Rusia. Si Ucrania puede hacer esto ahora, ¿qué hará después? Mientras Moscú transmitía negaciones y excusas, el contraste entre los dos líderes no podía ser más claro. Putin amenazaba, Zelensky cumplía. Putin sembraba miedo, Zelensky sembraba consecuencias. Los ataques de Ucrania no eran actos aleatorios de venganza, estaban diseñados para exponer las vulnerabilidades de una maquinaria de guerra que se había excedido. Cada refinería, subestación y fábrica alcanzada fue elegida con propósito. Cada objetivo golpeado con precisión obligó a Moscú a replantearse su idea de seguridad. Para la mañana del 11 de octubre el impacto era innegable. El humo negro aún flotaba sobre Ufa, las líneas eléctricas chispeaban en Belgorod, y en Moscú las luces parpadeaban en distritos residenciales no acostumbrados al miedo. El Kremlin pidió calma. Los presentadores de propaganda se burlaron de los informes, pero nada podía ocultar la verdad. La guerra había llegado a casa. En este conflicto, la tecnología había reemplazado la distancia y la resiliencia había reemplazado el miedo. Ucrania, una vez vista como el débil, ahora dictaba el ritmo de la escalada. Y en ese ritmo había un mensaje que nadie en el Kremlin podía ignorar. Ucrania ya no se defendía sola, estaba definiendo los términos de la guerra misma. Cuando cayó la noche del 11 de octubre, el zumbido de los generadores llenó el silencio una vez más. Esta vez, no en Kiev, sino en las ciudades rusas. Para la mañana siguiente, comenzaron a circular imágenes en línea. Los rusos filmaban calles oscuras desde sus balcones, solo visibles los tenues resplandores de las lámparas de emergencia. Los supermercados cerraron sus puertas. Las estaciones de combustible se quedaron sin suministro. Los sistemas ferroviarios se ralentizaron. En Belgorod, los trabajadores municipales usaban linternas para navegar por túneles donde las bombas de agua habían fallado. En Kursk, los residentes hacían fila por agua embotellada después de que la presión en el sistema de la ciudad disminuyera. En Ufa, los equipos de emergencia luchaban por contener los incendios que aún ardían alrededor del complejo de la refinería. Los propios ciudadanos de Rusia, que habían observado la guerra desde la distancia, ahora sentían su peso directamente. La frontera entre el campo de batalla y la patria se había difuminado en las redes de información de Rusia. El pánico y la censura chocaron. Algunos medios locales intentaron reportar los apagones, pero sus publicaciones desaparecieron en minutos. El Ministerio de Energía afirmó que todos los problemas estaban bajo control. Sin embargo, detrás de escena, los informes internos pintaban un panorama diferente. Subestaciones sobrecargadas, equipos de reparación trabajando sin parar y gobernadores regionales pidiendo ayuda a Moscú. El gobierno ruso ordenó reparaciones silenciosas, intentando ocultar el daño. Pero el silencio no puede esconder el olor a combustible quemado, no puede ocultar el frío de los hogares sin calefacción. Mientras tanto, en Kiev, Ucrania no alardeaba, no celebraba, simplemente observaba. El silencio del gobierno ucraniano era su propia forma de mensaje, un silencio que hablaba de confianza. Para el 12 de octubre, analistas de todo el mundo hablaban del cambio en la dinámica. La capacidad de ataque de Ucrania se había expandido mucho más de lo que Moscú esperaba. Los ataques no eran simbólicos, eran sistemáticos. Las líneas eléctricas cerca de la frontera ruso-ucraniana seguían inestables. Los depósitos militares reportaban escasez de combustible. Incluso, la industria de defensa comenzó a sentir la disrupción. La vigilancia aérea mostró camiones de reparación alineados en múltiples instalaciones dañadas, evidencia de que la red logística de Rusia estaba sobrecargada. En Europa, la reacción fue mesurada pero firme. Los gobiernos reafirmaron su apoyo a la defensa de Ucrania, reconociendo que la capacidad de Kiev para contraatacar no era solo una retaliación, era disuasión. Cada ataque preciso debilitaba la postura estratégica de Rusia dentro de su propio territorio. Sin embargo, la tensión política se agudizó. Alcaldes, gobernadores y líderes regionales fueron cuestionados sobre por qué sus territorios no tenían protección. Los ministros de energía fueron presionados para restaurar el suministro. Las agencias de seguridad exigían respuestas sobre cómo los drones viajaron cientos de kilómetros sin ser detectados. La respuesta del Kremlin fue predecible.
mayor control, censura más dura y nuevas promesas de represalias. Sin embargo, el hecho mismo de que la conversación había pasado de la victoria a la reparación revelaba la nueva realidad. Por primera vez en la guerra, Rusia estaba reaccionando a los movimientos de Ucrania, no al revés. A las 10 de la mañana del 12 de octubre, el Ministerio de Defensa de Moscú celebró una reunión de emergencia. Las fotos satelitales mostraban daños en depósitos de combustible, subestaciones eléctricas y el complejo de la refinería Bashneft. Los asesores recomendaron redesplegar unidades de defensa aérea desde territorios ocupados hacia Rusia para proteger centros industriales clave. Sin embargo, hacerlo significaba exponer a sus tropas de primera línea. Esa fue la victoria estratégica de Ucrania. No la destrucción, sino la disrupción. Cada ataque de dron forzaba un cálculo. Cada apagón creaba vacilación. Cada refinería dañada significaba retrasos en los convoyes de suministro que alimentaban a las fuerzas rusas en el este de Ucrania. Para el 13 de octubre, los horarios de los trenes se interrumpieron debido a la ralentización de las entregas de combustible. Las líneas de carga que transportaban suministros militares se detuvieron. La reacción en cadena estaba en marcha. En Belgorod, los equipos de restauración de energía trabajaban sin descanso. Sin embargo, incluso mientras reemplazaban cables dañados, nuevas explosiones resonaban desde lejos. Los drones ucranianos habían atacado de nuevo. No a gran escala, no caóticos, solo lo suficiente para recordar a Rusia que cada intento de normalidad podía deshacerse en segundos. Esta no era la Ucrania de 2022. Era una nación que había convertido la tecnología, la inteligencia y la precisión en sus mayores armas. Los informes confirmaron más tarde que todos los drones utilizados en esas operaciones fueron fabricados en Ucrania, una señal de que la industria de defensa doméstica del país había evolucionado rápidamente a pesar del constante bombardeo. Los ataques eran autosuficientes, independientes y tácticos. Para el 14 de octubre, la situación en partes del oeste de Rusia seguía inestable. Los apagones continuos persistían. Los precios del petróleo fluctuaban mientras los mercados reaccionaban a las pérdidas de las refinerías. La compra de pánico se extendió brevemente por varias ciudades antes de que las autoridades intervinieron. Moscú llamó a los ataques terrorismo. Kiev los llamó consecuencias. El 15 de octubre, Zelensky se dirigió al parlamento ucraniano. Su tono fue firme, no triunfante. No buscamos la oscuridad para otros, dijo. Buscamos la luz para nuestra gente. Pero aquellos que traen la muerte a nuestros hogares deben entender que el fuego encontrará su camino de regreso. La declaración circuló globalmente. Los analistas la llamaron una línea definitoria en la guerra moderna, una declaración de responsabilidad respaldada por la acción. En Moscú, el silencio que siguió fue pesado. Para el 16 de octubre, la red eléctrica de Rusia se había recuperado en su mayoría, pero su ilusión de control no. Los ingenieros trabajaban sin descanso, reparando cables, redirigiendo energía y reiniciando sistemas. Sin embargo, incluso cuando las luces volvieron a encenderse, se sentían temporales, frágiles, condicionales, porque ahora todos en Rusia sabían que el próximo apagón estaba a solo una decisión de distancia. La guerra había entrado en una nueva fase, no una definida por el territorio, sino por el control. Ucrania había demostrado que el dominio no se mide en tierras capturadas, sino en la capacidad de dictar resultados. Y cuando el sol se puso el 17 de octubre, las luces de Moscú aún brillaban, pero no con certeza. La gente miraba al cielo, inquieta, consciente de que en algún lugar lejano un dron ya podía estar en camino. La guerra que Rusia comenzó para controlar Ucrania, finalmente había vuelto sus luces hacia adentro. Y mientras Ucrania observaba desde los bordes oscuros de sus propias ciudades, una verdad quedó clara.